Bueno, bien, estamos de vuelta aquí en Info Análisis. Doctor Ritter, yo creo que hay que aprovechar ahora la presencia del diputado Carles para hablar un poco de política, ¿no? Claro. A mí uno de los lugares comunes que uno oye en todas las conversaciones dice la expresión el presidente Cortizo se salva porque no tiene oposición. La costumbre en Panamá se ha vuelto que la política durante los 5 años que no estamos en el año electoral se ejerce desde la asamblea. Ahí es donde se dan las confrontaciones, ahí es donde se hacen los arreglos, ahí ocurre todo, porque los partidos casi no tienen vida política al margen de la asamblea. En eso ha derivado casi todos los partidos políticos, de eso hemos hablado bastante, quedaron en manos de diputados, ya no lo es tanto, pero esa es la realidad. Y lo que siempre contestan los políticos, que es lo políticamente correcto, es, ¿no?, yo apoyo lo bueno y critico lo malo. Eso lo dicen tanto los oficialistas como los de oposición. ¿Cuál es el papel que está cumpliendo hoy el Partido Panameñista, que es, en la teoría, un partido de oposición con respecto al gobierno de Cortizo? Bueno, primero que nada, nosotros asumimos una renovación el 24 de noviembre, donde se escogió una nueva junta directiva, donde yo salí electo como secretario general del Partido Panameñista, y nosotros hemos sido muy claros, como usted dice, esa premisa de que yo voy a ayudar al gobierno en lo bueno y voy a criticar lo que no está bien, eso es como una premisa muy repetitiva. Yo creo que hay que ser muy concreto. El presidente Cortizo tiene que tomar acciones rápidas con el ministro de Seguridad. Yo lo he reiterado. No hay una estrategia muy clara en el tema de seguridad. Yo soy del criterio que para que un país se mantenga, porque Panamá, mire la oposición geográfica, Panamá, si en Colombia se relaja el tema de la droga, esa droga viene para Panamá. Entonces eso no se va a solventar o se va a solucionar o se va a atender con alguien que no sea experto. Entonces yo creo que el ministro de Seguridad, con todo respeto, no es experto en materia de seguridad. Eso siento que hay un relajamiento en cuanto al gobierno anterior. El gobierno anterior mantuvo los índices de inseguridad, bajaron enormemente. Entonces eso es algo muy puntual, se lo hemos dicho reiteradamente, lo hemos citado en la asamblea 2 veces. Por supuesto que los diputados oficialistas no han pasado esa petición, los diputados independientes y los diputados panameñistas. Hemos citado al ministro de Seguridad. Por otro lado, me preocupa el tema de la situación económica. Ya van 7 meses. No podemos seguir hablando de que reactivación y echándole la culpa al gobierno de Varela, porque el gobierno de Varela construyó una segunda línea del metro, o decir que en los 10 años de Martinelli y Varela en este país no se hizo nada. Esas cosas que le dicen al presidente le están haciendo más bien daño. El presidente tiene que ya ejecutar y no estar con esos discursos politiqueros, porque decir, los 2 gobiernos anteriores no hicieron nada, eso es falso. Hubo una primera línea, una segunda línea del metro, se modernizó mucho el país, se construyeron grandes carreteras, y ese no es el tema es cuándo van a empezar la línea 3 del metro, claro, cuándo van a empezar el 4º puente sobre el canal. Y mientras que eso no se haga, eso nos va a ir subiendo el desempleo. Ya está en 7.1%. Hay una contracción económica en toda la región. Dice la OIT que para este año vamos a alcanzar a nivel de toda América 25 millones de desempleados. Entonces me preocupa que Minera Panamá, que es uno de los proyectos más importantes del país, ya está bajando en cuanto a su nivel de contratación, porque ellos están operando. En su techo de contratación contrató a 13,000 personas, casi 11,000 panameños. Ya ahora ese proyecto no es el proyecto de mayor contratación en el país. Solamente la construcción de Tocumen, la línea 2 del metro, tuviste contratado a casi 30,000 panameños. Entonces, pero eso viene ya la línea del metro. Sí, a mí lo que me preocupa es que eso ya debió de licitarse
y las consecuencias que están pero habiendo. Bueno, no es por defender al gobierno, pero pareciera que las cifras que dio el gobierno anterior, eso ha provocado que el ministro Alexander haya tenido que decir que se dijo que se habían recaudado cosas que no se recaudaron, y eso ha provocado, ha encendido las alarmas del país. Eso sucedió esta misma semana. Las finanzas del país no pueden seguir diciendo que están mal, porque se está invirtiendo en otras cosas. Por ejemplo, se fueron a negociar $2.000 millones, los obtuvieron, pero decidieron pagarle, fue a los bancos, $700 millones por un atraso en los pagos del programa de interés social, o lo que llamamos como el bono solidario. Pero esos dineros que se le pagan a los bancos no son dineros que favorecen. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Hacia dónde quiero llegar? Yo quiero conectar el desempleo con la inseguridad. Okay. Cuando se dio la huelga del Suntrax con Capac, ambos decían, yo aguanto 45 días. Decía Capac y decía el Suntrax. Y yo les decía, señores, los índices de inseguridad en los barrios y en las áreas periféricas del país está creciendo. Porque esos 67,000 trabajadores de la construcción, al no estar generando dineros, empiezan a buscar camarones o empiezan a trabajar de manera informal, y empieza a haber los barrios a estar llenos de personas sin trabajar. Claro. Apenas que volvieron nuevamente y se hizo el acuerdo y volvió a trabajar, todo se estabilizó. Es decir, solo en un mes, que fue en el mes donde se dio esa huelga, los índices de inseguridad subieron en 0.7%. Claro. Entonces, si nosotros no hacemos inversión pública, que es lo que yo le quiero decir al presidente Cortizo, invierta, tiene que haber mucha obra, porque tiene que haber más de 30,000 personas trabajando. Pero tú dudas de que el cuarto puente va y que la tercera línea... no dudo que vaya, sino que está retrasado, y eso ha ocasionado que baje la contratación de obra pública. Pero eso viene, eso esperemos que venga. No nos informan. Todo indica que viene. Sí. Ahora, hay cosas importantes. Yo sé el difícil papel que es para un opositor estar en la asamblea, porque yo se lo puedo decir, yo tuve 5 años allí, en diferentes periodos y en periodos muy cruciales, donde el PRD le quitó la mayoría a Mireya Moscoso, después donde entró en alianza con Varela y cogió la directiva de la asamblea. Y yo observé una cosa en la asamblea, para los diputados de oposición, doctor Ritter: las buenas leyes se aprueban a manotazo. ¿Qué significa manotazo? Sin ningún voto en contra. ¿Eso qué quiere decir? Que tú, opositor, puedes aprobar una ley. Tú lo que peleas es, y ese fue el papel de Ana Matilde Gómez, que ella, yo creo que debió buscar la reelección en vez de buscar una candidatura presidencial. ¿Por qué? Porque ella mejoraba los proyectos. Y eso no le quita nada a un opositor apoyar un proyecto y mejorarlo. Y diputado, yo observé siempre que las leyes se aprobaban a manotazo, sin ningún voto en contra. Y eso habla bien de Panamá, y habla bien de los diputados panameños, que no importa que sean de gobierno o de oposición, al final, y se lo quiero decir, en la ley de descuento de jubilados, que se hizo en la época de la dictadura, pero la apoyaron todos los diputados. En la primera legislatura del primer periodo ha existido mucho consenso, eso es importante resaltarlo, y se han aprobado leyes muy importantes, como la ley, al Ejecutivo le hemos aprobado la ley de interés preferencial, que fue una ley muy importante para reactivar la economía, sobre todo en propiedades horizontales, la ley que le da la oportunidad de las alianzas público-privadas, eso es importante. O la gente habla de privatización, esa ley no es de privatización, esa ley lo que busca es que tú le des a un concesionario que te administre, por ejemplo, la limpieza de todas las escuelas en el verano,
por ejemplo, en el momento que no, y eso lo tienen todos los países desarrollados, el Estado no puede asumir muchos servicios. Esos servicios tienen que darse en concesión para que puedan ser administrados por un tiempo y así la persona pueda tener, como el tema de los corredores, si yo voy a crear una autopista, vamos a decir que nosotros construyamos una autopista que te va a llevar a un punto en menor tiempo, tú la puedes dar en concesión a través de una APP. Eso no es privatizar, eso es un tiempo para que haya un retorno de la inversión y después se convierte en una vía estatal. Entonces, a veces aquí en Panamá debemos de entender que si queremos seguir desarrollándonos como país, tenemos que hacer ese tipo de leyes. Esa es una ley que presentó el Ejecutivo y una ley que puede ayudar a que en el proceso de contrataciones públicas no sea tan engorroso. Mira lo que está pasando con el Hospital del Niño. Lleva más de 3 años determinando porque los contratistas impugnan, y ahí está la necesidad, está la plata, pero no se puede construir. Doctor Ritter, usted, bueno, la oración final. No, es que el papel de los opositores en la Asamblea es el papel más visible. Yo destaco que el diputado Carles lo ha hablado en distintas, para referirse específicamente al hecho de que no se acepta o no han denegado la comparecencia del ministro de Seguridad a la Asamblea, pero resaltó que eran los diputados independientes y panameñistas, con la obvia omisión del Partido Cambio Democrático, porque es natural que los del PRD, que además es la mayoría, si entre comillas la línea es no aceptarlo, entonces no va a votar a favor de eso. Pero el papel del Partido Cambio Democrático quedó ahí como en entredicho. Y mire, cuando usted cita a un ministro, don Ritter, yo lo veo como ganancia, en el sentido de que, mira, el doctor Lao está citado el 3 de febrero, y el doctor Lao va a comparecer, porque todos estamos urgidos de saber cómo podemos coadyuvar con el tema del seguro social. Entonces, si algún ministro me escucha, no piense que cada vez que lo citan a la Asamblea, yo fui 2 veces cuando fui ministro y contesté yo todas las preguntas. Yo creo que en el último periodo de Varela se citó y no le pasó nada. Los ministros tienen la oportunidad de explicar y el gobierno no se afecta porque le citen un ministro y no pierde nada. Así es. Así es. Sí. Bueno, sus amigos. Muchas gracias por la invitación, Luis Ernesto Carles. Jorge Eduardo Ritter. Y Rubén Darío Murga Torraza le hemos presentado Info Análisis.